Vamos a darle a conocer el aparato digestivo de los rumiantes. Los rumiantes son aquellos animales que digieren los alimentos en dos etapas. Primero los consumen y luego realizan la rumia. La rumia consiste en regurgitar el material semi-digerido y volverlo a masticar para deshacerlo y agregarle saliva. Dentro de los rumiantes incluyen los bovinos, ovinos, caprinos y camelios. Algo muy importante, que en un rumiante adulto el estómago puede ocupar hasta el 75% de la cavidad abdominal y junto con su contenido representan el 30% del peso vivo del animal. A su vez, el estómago se encuentra dividido en 4 cavidades. Previo a estas cavidades está el esófago, un corredor músculo membranoso que conecta la faringe al rumen, con dos capas de músculo que al relajarse y contraerse ayudan al movimiento del alimento. El retículo se ubica craneal al rumen y se le une mediante un pliegue. A su vez se conecta al omaso mediante el orificio retículo o masal. Su función es movilizar el alimento digerido hacia el rumen o hacia el omaso en el caso de la regurgitación. El rumen, el más grande de los estómagos, se divide en sacos o compartimientos separados por pilares musculares. Almacena alimento y retiene partículas largas de forrajes que estimulan a la ruminación. El omaso, pequeño, compacto y ovalado, se localiza al lado derecho del rumen. Conecta el retículo rumen con el abomaso. Filtra la ingesta, absorbe agua, sodio, fósforo y ácidos grasos volátiles. Por último, el abomaso, cuyas funciones son llevar a cabo la digestión proteica a través de la liberación de ácido clorhídrico y pexinógeno, secreta ácidos y enzimas digestivas y es parecido al estómago de los no rumiantes. El rumen es el primer preestómago, es el más grande, representa el 80% de todo el estómago y ocupa toda la mitad izquierda de la cavidad abdominal. Cuando está lleno puede sobrepasar la línea media, es decir, parte del lado derecho. Aquí se observa la cara parental, la curvatura dorsal y la curvatura ventral, lámina superficial. El rumen es una cámara de fermentación donde las bacterias, protozoarios y hongos descomponen la fibra vegetal en componente más pequeño y digerible. El rumen está formado por papilas ruminales que aumentan la superficie de absorción al que se asimilan los ácidos grasos de cadenas cortas. Bien, ahora, dentro de los procesos fermentativos en el estómago de los rumiantes, existe un ecosistema microbiano para la digestión fermentativa. Los microorganismos responsables de la digestión fermentativa incluyen bacterias, protozoos y hongos. Las bacterias representan la fracción de la población ruminal imprescindible para la vida del rumiante. El neonato adquiere esta flora por el contacto directo con otros bovinos o bien por contacto indirecto a través de los elementos contaminados, como forraje o agua de bebida. Las bacterias de rumen son las que realizan varias funciones vitales para el desarrollo del huésped, la fibra y otros polímeros insolubles vegetales que no pueden ser degradados por encima del animal. Si bien existe una amplia variedad de bacterias, la alternativa para clasificarlas resulta útil agruparlas a base del sustrato que emplea en los productos finales. Dentro de este grupo tenemos a las bacterias celulolíticas, las cuales fermentan hidratos de carbono estructurales de la pared celular, entre las cuales tenemos tres componentes de la célula vegetal, como la celulosa, hemicelulosa y pectina. Las aminolíticas que fermentan hidratos de carbono de reserva de granos como el almidón, entre otras bacterias, donde las cuales su producto final son ácidos grasos volátiles. Entre las principales ácidos grasos volátiles tenemos los acético, propiónico y butírico, y gases como el dióxido de carbono y metano. Estos ácidos grasos volátiles atraviesan las paredes del rumen y pasan por la sangre, luego son oxidados en el hígado y pasan a ser la mayor fuente de energía para las células. La fermentación está acoplada al crecimiento microbiano y a las proteínas de la biomasa, que constituyen una fuente de nitrógeno para el animal, ya que los microorganismos del rumen sintetizan aminoácidos y vitaminas como el complejo B.
El retículo. Esta cavidad es el retículo que está unido al rumen y al maso, y que esta puede considerarse como un saco ventral. Aquí haremos una pequeña inserción y especificaremos pues la parte interna que presenta. Estamos haciendo la inserción aquí. Podemos observar que aquí se presentan pues las celdas o líneas poligonales alrededor de ellas, y que tienen la apariencia de un panal de abejas. Estas pues se encargan de separar las partículas más pequeñas y densas que pasan a través de la abertura del retículo omasal, que es la parte de aquí, hacia el omaso, y las más grandes se devuelven hacia el rumen, que es toda esta parte de aquí, y que el proceso empieza desde el retículo al omaso y del omaso al rumen específicamente. Contienen pues microorganismos de fermentación el retículo igual que el rumen, y que proporcionan adicional de fermentación. Están conectados pues a un orificio retículo omasal que permite el paso de partículas de la misma. Ahora vamos a hablar sobre el omaso. El omaso es también llamado libro o librillo. Es el tercer compartimiento ubicado en la parte derecha de la cavidad abdominal de los rumiantes. Se comunica con el retículo por medio del esfínter retículo omasal. Este esfínter permite el ingreso del alimento al canal omasal al momento de relajarse, y esto ocurre cuando el retículo se contrae. La forma del omaso es esférica. El interior del cuerpo está parcialmente ocupado por un número variable de papilas longitudinales en forma de hojas o láminas. De aquí proviene el nombre de libro o librillo, porque al observar el interior podemos apreciar que las láminas parecen las hojas de un libro. Es el encargado de absorber alrededor del 30 y el 60% del agua ingerida, es decir, que separa el material sólido del contenido ruminal para luego enviarlo al abomaso. También se encarga de absorber nutrientes como el sodio y el potasio, además de los residuos de ácidos grasos volátiles que hayan logrado pasar a su interior. Entre otras de sus características, permite reducir el tamaño de las partículas del alimento. Estas son retenidas entre sus hojas y después son impulsadas hacia el abomaso mediante sus contracciones. Tras la contracción reticular, el esfínter retículo omasal se cierra y el canal omasal se contrae, impulsando el contenido entre las hojas del omaso que se encuentra relajado. Posteriormente, tanto las hojas como la pared omasal se contraen, triturando y propulsando el alimento hacia el abomaso a través del esfínter omaso-abomasal. En esta parte podemos observar el esfínter omaso-abomasal, de donde el alimento pasa del omaso al abomaso. Y por último tenemos el compartimiento o divertículo estomacal, el abomaso. Este se ubica a la derecha y ventralmente en la cavidad abdominal del rumiante. Tiene una forma de saco alargado, con un extremo ciego denominado fundus y un extremo pilórico que se desemboca en el duodeno. Aquí podemos observar los dos extremos, el ciego y el pilórico. El extremo ciego presenta pliegues que aumentan su superficie. El abomaso es la porción glandular del estómago de los rumiantes. Tiene la peculiaridad de recibir alimento en forma continua de los demás divertículos. Bueno, en este momento vamos a hacer un corte para poder observar la parte interna del abomaso. Les menciono también que en esa parte posee escasa motilidad. Solo mantiene el tono muscular a la vez que se distiende por la llegada del alimento. Esto, conocido como una relajación receptiva, permite a su vez que el líquido pase sobre el contenido sólido, es decir,
se realiza una percolación y esto llega rápidamente al duodeno, mientras que los sólidos quedan aquí en el abomaso para ser mezclados con el jugo gástrico. La función del abomaso en los lactantes es que la leche o el calostro no cae directamente al retículo o al rumen, donde causarían fermentaciones indeseadas, sino que llegan directamente hacia aquí, hacia el abomaso, donde se inicia su digestión. Aquí la leche se coagula en pocos minutos por acción de la enzima renina, fermento LAMP o cuajo. Se puede observar aquí los pliegues que también se encuentran en este estómago glandular. El ternero nace con su aparato digestivo adaptado a una dieta láctea, por lo tanto, propia de una rumiante. Por esta razón, los divertículos estomacales no funcionales son pequeños al nacimiento y el cierre de la gotera esofágica desvía la leche directamente al abomaso. La gotera esofágica es una estructura anatómica que conecta el esófago con el abomaso. Bajo condiciones normales de alimentación, los divertículos estomacales se van desarrollando mientras se hacen funcionales. El desarrollo de los divertículos estomacales suele dividirse en 3 periodos. El primero, entre el nacimiento y las 3 semanas de vida. El animal es lactante, solo digiere leche y depende de la absorción intestinal de glucosa para mantener un valor de glucemia. 2. Entre las 3 y las 8 semanas de vida es un periodo de transición, el cual el animal comienza a ingerir pequeñas cantidades de alimento sólido y se van desarrollando gradualmente los divertículos estomacales. Y por último, 3. A partir de las 8 semanas de vida, los divertículos estomacales están bien desarrollados y permiten una digestión fermentativa propia del rumiante adulto. Dentro del estómago de los rumiantes podemos encontrar hormonas digestivas. Entre ellas tenemos las gastrinas. Esta se origina en el pylori y es mecanismo de producción, de distensión y movimiento del estómago. Estimula la secreción ácida de las glándulas gástricas. Asimismo tenemos la esteroquinina. Esta se origina en el duodeno de grasas y es el mecanismo de producción de ácidos grasos y bilis en el duodeno, inhiben en la motilidad y secreción gástrica. Por otra parte tenemos la secretina. Esta se origina en el duodeno y es el mecanismo de producción de aminoácidos y polipéptidos en el duodeno, estimulando la función pancreática. También tenemos la pancreosimina que hace la misma función y es originado también por la secretina. Tenemos la colecistoquinina. Esta se origina en el duodeno, también es mecanismo de producción de grasas en el duodeno. Su función es la contracción de la vesícula biliar, secreción y distensión del esfínter. Asimismo, como otro punto tenemos la esterocrinina. Esta se origina en el yenuno y es mecanismo de la producción de la digestión alimenticia, estimulando la secreción del jugo intestinal. También tenemos la crelina. Esta se produce en el estómago y en el intestino delgado para estimular el apetito cuando no hay alimento en el aparato digestivo. Y todas estas originan en el estómago.